Hola, soy Matías Pérez y hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más épicas de todos los tiempos, la Odisea de Homero. En este episodio hablaremos de los cantos del 8 al 15, donde Odiseo finalmente revela su identidad y relata sus increíbles aventuras antes de regresar a Ítaca. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba una y otra vez? Pues Odiseo sabe muy bien de lo que es enfrentarse a lo imposible. Vamos a descubrir qué desafíos superan nuestros cantos. Y junto a mi compañero Chris Barahona, que nos va a contar más. Bueno, pues como dijo mi compañero Matías, vamos a estar desarrollando los cantos del 8 al 15 y como bien pudimos observar, en el canto 8 iniciando, dice que Alcino, que era el papá de la muchacha que ayudó a Odiseo a ir a la corte y poder platicar acerca de las cosas que necesitaba, y aparte acogió a Odiseo y Odiseo le relató a su familia todas las historias, ¿verdad? Eh, bueno, el rey organizó un banquete en honor a Odiseo sin saber aún quién era, ¿verdad? Y en ese momento fue donde Odiseo aprovechó a relatar acerca de este tipo de cosas. Y durante el banquete también el Aedo de Módoco canta sobre la guerra de Troya y la astucia de Odiseo con el caballo de madera, lo cual ya pudimos ver en la Ilíada de Homero, ¿verdad? Odiseo no puede contener las lágrimas al escuchar su propia historia sin ser reconocido, porque sabe de que el esfuerzo que tuvo en esta batalla fue más que una simple guerra, sino una emoción interna que tuvo que sobrepasar, y tanto mentalmente como físicamente, para poder llegar a obtener una victoria en este tipo de situación, ¿verdad? Y también Alcino nota la tristeza y lo invita a participar en los Juegos Deportivos. Odiseo, aunque al principio se niega, termina demostrando su fuerza al lanzar un disco mucho más lejos que los demás, lo cual es impresionante. Y como bien sabemos, en la literatura griega, por lo mismo que son los griegos, el cierto tipo de ser olímpico tenía un gran auge para esa época, ya que las olimpiadas era algo muy importante para ese entonces, así que lo vemos muy reflejado en este tipo de literatura. Después de eso, Demódoco canta otro relato, la infertilidad de Ares y Afrodita, atrapados por Hefesto, lo que sirve como paralelismo con la traición que está ocurriendo en Ítaca con los pretendientes de Penélope, que Penélope, como ya sabemos, era la esposa de Odiseo. Pero cuéntanos, Mati, ¿qué podemos ver ahora en el canto 9? Y bueno, el canto 9 se trata del engaño a Polífemo. Odiseo finalmente, que es cuando Odiseo finalmente revela su identidad a los Pegacios y comienza a contar sobre sus aventuras. Tras dejar Troya y llegar a tierra de Cisones, donde saquea la ciudad, pero es atacado y pierde varios hombres. Luego, en las islas de Lotófagos, sus hombres prueban el fruto del loto y olvidan su propósito de regresar a casa, pero Odiseo los salva. Luego, en la cueva de Cíclope, Polífemo, Odiseo y sus hombres quedan atrapados. Polífemo devora a varios de ellos. Odiseo ingenia un plan, le da vino a Polífemo hasta emborracharlo, le dice que su nombre es Nadie y luego lo ciega con una estaca caliente. Al día siguiente escapan ocultándose bajo las ovejas de Polífemo. Y por último, cuando están a salvo en el mar, Odiseo comete un error de revelar su verdadero nombre, provocando que Polífemo invoque a su padre Poseidón, quien lo maldice y dificulta su regreso a Ítaca. Continuando ahora con el canto 10, que se le podría titular como la isla de Eolo y Circe. Eh, Pasan cosas demasiado interesantes consiguiente a lo que pasó después de que Poseidón maldiciera a Odiseo. Bueno, primero, Eolo, el dios de los vientos, le da a Odiseo un saco con todos los vientos, excepto el que lo llevaría a Ítaca, lo cual obviamente es como muy perjudicial para él porque su objetivo es Ítaca en sí. De ahí sus hombres, pensando que es un tesoro, abren el saco y desatan una tormenta que los aleja nuevamente. Todo el transcurso que ellos habían logrado, gracias a los hombres que él tenía en la tripulación, todo terminó provocando una tormenta y no alejándolos más de su objetivo, lo que haría un viaje mucho más largo del que se esperaba. Luego de esto, tras una serie de desventuras, llega a la isla de Circe, quien convierte a sus hombres en cerdos y prácticamente Odiseo se queda sin ayuda.
Pero con la ayuda de Hermes y una hierba mágica, Odiseo resiste los encantos de Circe y logra que libere a sus hombres. Finalmente, pues termina quedándose con los hombres que tenía para poder ayudarse para llegar a Ítaca. Pero no sin antes estos pasar la vergüenza de convertirse en cerdos. Luego de eso, Circe se convierte en su aliada y le dice que para regresar a casa primero debe visitar el inframundo. Una decisión que sería muy difícil para Odiseo, pero que estaría dispuesto a arriesgar por volver a su hogar. Pero contanos, Mati, ¿qué nos cuenta el canto 11 ahora? Y bueno, el canto 11 se trata sobre el descenso al Hades, que es cuando Odiseo viaja al inframundo y consulta con el adivino Tiresias, quien le advierte sobre los peligros que Odiseo enfrentará. También se encuentra con su madre, Antíclea, quien murió por pena de por su ausencia. Otros héroes caídos como Agamenón y Aquiles le cuentan sus historias y le advierten sobre los peligros de la vida que Odiseo va a tener que enfrentar. Bueno, pues como sabemos, el descenso al Hades no fue nada fácil, pero fue algo muy necesario ya que ciertos consejos que le ayudaron a Odiseo en su viaje a pues los obtuvo de aquí, y qué mejor de personas que literalmente viven en el inframundo. Pero continuando con el canto 12, que se le podría llamar el paso por las sirenas, Escila y Caribdis. De regreso al mundo de los vivos, Odiseo sigue las advertencias de Circe. Pasa junto a las sirenas, tapando los oídos de sus hombres con cera y atándose al mástil para resistir su canto. Esto porque las sirenas eran como un tipo de mujer seductora, si no estoy mal. Y con tu canto, pues, con sus cantos te encantaban la mente para que tú quisieras ir con ellas, literalmente. O sea, era un deseo más que todo humanitario. Pero continuando, enfrenta a Escila, el monstruo de 6 cabezas, quien devora a 6 de sus hombres, dejándolos sin mucha tripulación, lo cual le afecta porque ya no tenía mucha ayuda para llegar a Ítaca, pero lo suficiente para poder llegar entre que arañando la tierra de Ítaca. Ay, qué onda, pe. Finalmente, llegan a la isla de Helios. Sus hombres desobedecen y matan ganado sagrado. Zeus, a causa de esta falta tan grande, pues castiga con una tormenta y destruye el barco y solo Odiseo sobrevive. Así castigando obviamente a quienes no quería salvar o quienes no eran importantes, como eran los hombres que acompañaban. Pero Odiseo, que era el que querían rescatar, pues lo dejó con vida. Y bueno, continuamos con el canto 13, Mati, contanos. Y bueno, el canto 13 se trata sobre el regreso a Ítaca y la ayuda de Atenea, que luego fue cuando los feacios llevan a Odiseo a Ítaca sin que él lo sepa, ya que duerme durante todo el viaje. Luego Atenea lo despierta, pero primero lo disfraza de mendigo para que no lo reconozcan cuando llegue a Ítaca. Luego, en el canto 14 y 15, nos cuenta sobre la reunión que tuvo Odiseo con Eumeo. Odiseo llega a la cabaña de Eumeo, su fiel porquero, quien sigue siendo leal a él. Mientras tanto, Atenea va en busca de Telémaco para prepararlo para el regreso de su padre. Lo cual son noticias que, pues obviamente, tanto a Penélope como a Telémaco le dan una satisfacción tan grande, pero eso lo veremos en los próximos capítulos. Mientras tanto, yo creo que me estuvo muy interesante, ¿verdad, Matt? Y estuvo muy interesante los primeros 15 cantos y esperar cómo se desenlaza la historia. Sí, bueno, de hecho nos enseña bastante, además de cómo era la cultura griega para ese entonces, cómo este tal autor llamado Homero logra identificar perfectamente bien en una historia, cómo cada personaje tiene un papel muy evolutivo, diría yo, y juega un rol importante para poder entender el contexto de cada parte. Que, bueno, a mí me gustó bastante y nos vemos en una próxima. Adiós. Adiós.